1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó. David está huyendo de lugar en lugar. En el capítulo 20 vemos que es su despedida con Jonatán, y una de las cosas en el capítulo 20, versículo 41 es que dice que ellos dos lloran, pero David lloró más. Y vemos que de ser un hombre que estaba en el palacio, acuérdate, él no solamente es capitán del ejército de Saúl, es como su brazo derecho. Está casado con la hija del rey de Saúl, entonces él es yerno, su suegro es el rey, su mejor amigo es el príncipe, es Jonatán, y todo mundo ve con buenos ojos a David. Y hasta este punto, Jonatán sabe, el próximo rey de Israel no seré yo, será David. Pero David toma la decisión muy difícil de huir del palacio, huir de la comodidad, huir de dejar todo lo que tenía en el palacio, porque Saúl está decidido a matarle. Y después de que él huye a esta ciudad de Nob, que es lo que vimos la semana pasada, va con el sacerdote Ahimelech, y el sacerdote se sorprende de ver a David porque viene solo. Normalmente David vendría acompañado de todo un equipo y de gente, y David le dice que el rey le había encomendado una tarea. Y David, lo que pasa es que al huir él y al no consultar a Dios y al apanicarse, esto es muy importante, David entra en pánico. Por eso tienes que tener mucho cuidado que tus decisiones en este tiempo y en tu vida no sean por pánico, sino aprendas a consultar a Dios, aprendas a poner tu vida delante de Él y que Él te guíe. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Y entonces Él lo que hace, Dios es, si te estás equivocando, Él endereza tu camino y tu senda. Pero él echa una mentira, como vimos la semana pasada, a Ahimelech en medio de su pánico, y esa mentira y ese pecado de David va a traer una consecuencia que vamos a ver aquí en el capítulo 22. Pero entonces David viene huyendo después de ir con Nob al sacerdote. Él dos cosas le pide al sacerdote. Le pide, o sea, dame 5 panes o lo que tengas. Fíjate nada más en esa frase, qué desesperado está David. Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le da los panes, y no solamente le da los panes, sino David le dice, ¿tienes alguna espada? Y está la espada de Goliat. Y el sacerdote le da esta espada de Goliat. Y de ahí lo que David decide es ir al rey de Gat. Pero el rey de Gat, acuérdate, es de los filisteos. Entonces él va con la espada de Goliat, que es un filisteo, al lugar de los filisteos a quererte refugiar ahí. Y pues ya vimos cómo termina la semana pasada en ese capítulo. Y de ahí decide entonces David irse a este lugar y huye a la cueva de Adulam. La palabra Adulam significa refugio. Y entonces David se da cuenta que no se tiene que refugiar con sus enemigos, con los que no son piadosos y que no conocen a Dios, sino que su refugio tiene que ser en este lugar, en esta cueva de Adulam. Esto es en una montaña al oriente de Israel. Y una de las cosas que aprendemos de esto es que en esta cueva David escribió uno de los salmos que cuando tú lo lees, y mira, por favor acompáñame a Salmo 57, para que veas qué es lo que sucede ahí en esa cueva de Adulam, refugio. Salmo 57, ahí adelantito en tu Biblia vas a llegar casi a la mitad, vas a llegar a los salmos. Busca Salmo 57, y una de las cosas que posiblemente tenga tu Biblia son el nombre del salmo, que se llama Plegaria para ser librado de los perseguidores. Y después dice al músico principal. Acuérdate, los salmos son música. Yo digo que los salmos son el playlist de Dios. Y entonces dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Y está hablando de esta cueva de Adulam, donde David
piensa que en un lugar puede encontrar el refugio, pero Dios en medio de esto, Dios quiere que David no encuentre un lugar como refugio, sino encuentre a Dios mismo como su refugio. Y entonces una de las cosas que yo te recomiendo hacer es, y todos estamos como hoy en día, estamos refugiados en nuestra casa, estamos aislados, estamos en plena cuarentena, nos dicen que ya vamos a salir, que ya vamos a poder salir, que ya vamos a poder salir. Y si te das cuenta, Dios quiere en este tiempo que no encuentres tu refugio en ese lugar donde estás aislado, sino que encuentres tu refugio en Él. Y te voy a pedir un favor. No salgas de tu adulam. Y si le quieres decir a tu casa, tu cueva. O sea, me encanta eso. No salgas de tu cueva si no sales transformado como David. Ahora, fíjate cómo en medio de Adulam, David sale transformado. Y Salmo 50:10 te dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Dios quiere que tu refugio no sea un lugar, sino sea Él mismo. Que tu confianza no esté en lo externo, sino sea en Él. Y en la sombra de tus alas me ampararé. Ahí es donde estamos seguros. Y David, antes de ser rey, tenía que aprender estas lecciones. David solamente en la sombra de las alas de Dios, ahí está seguro. Y ahí es donde te tienes que amparar. Ahí es tu adulam, ahí es tu refugio. Hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. Y entonces David empieza en este tiempo a pedir misericordia de Dios, a confiar en Dios, en refugiarse en Dios y en orar a Dios. Espero que no salgas de tu cueva y de tu adulam sin ser un hombre y una mujer de oración. Una de las cosas que yo he decidido estas últimas 2 semanas es dejar por completo redes sociales una vez más. Ya sabes que ya tenía tiempo de no estar en redes sociales, pero con todo esto de la pandemia y el coronavirus decidí involucrarme más en redes sociales, estar en redes sociales y estar conectado contigo a través de las redes sociales. Pero una de las cosas que me di cuenta es que las redes sociales tenían un efecto en mi corazón y en mi mente, y de pronto estaba buscando refugio ahí y no refugio en Dios, y estaba buscando información y no encontraba transformación en las redes sociales y en lo que ahí veía en esas noticias, y decidí, ¿sabes qué? Zambullirme en las buenas noticias de la palabra de Dios. Y posiblemente eso tienes que decidir hacer. O sea, tienes que empezar a ser radical y no salgas de tu cueva siendo experto en todo lo que dicen las redes sociales, que la mitad o más de la mitad yo creo que es mentira, sino, ¿por qué no sales experto en la palabra de Dios, en confiar en Él, en clamar a Él? Y entonces míralo, David, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. Él entiende, no tengo que ir con un rey de los filisteos para que Él me cuide y para ahí encontrar el refugio. Ni siquiera esta cueva, pero sale entendiendo esta cueva que el que salva es Dios. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas de saetas. Esto era el ejército de Saúl. Saúl lo vemos todo el tiempo con su lanza, ha decidido, vamos a matar a David, vamos a borrarlo de esta tierra, y sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Y una de las cosas que enseña el Nuevo Testamento es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tienes que saber esto, que los principados y los potestades, esta lucha espiritual que hay, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda, y lo que Satanás quiere hacer es, en este tiempo, que pierdas la esperanza, que pierdas la fe, que te agüites, que te angusties. Y versículo 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Ahora, una de las cosas que sale y que aprende David en Adulam, en esta cueva, es ser humilde. Señor, necesito tu misericordia, en ti voy a confiar, ser un hombre de oración, pero también ser un hombre de adoración. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea
tu gloria. Y yo te ruego que no salgas de tu cueva sin ser un hombre así, una mujer así, humildad. No sé si Dios ha estado tratando con eso en ti, pero en mí, o sea, de una manera tremenda. Ser un hombre de oración y ser un hombre de adoración. Ahora mira, Salmo 142, allá adelantito. Una de las cosas que vas a ver en medio de todas las historias de David en el desierto es que la mayoría de los salmos que tanto nos inspiran y a veces nos sacan una lágrima o un suspiro y tanto o sea, tanto te identificas con David y dices, ¿sabes que yo estoy caminando esto? Es porque Dios permitió que David fuera a estos lugares, así como el desierto, la montaña, Adulam, y tenga todas estas pruebas. 142, Salmo 142, casi al final de los salmos. Salmo 142, mira, dice, petición de ayuda en medio de la prueba. ¿Necesitas esto tú? Y espero que antes de escribir al chat de Semilla Veracruz, te pongas en comunión con Dios y seas humildad, oración, adoración, y Dios use todo lo demás en tu vida. Fíjate, Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová. Pero fíjate lo que dice ahí abajo del título, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y ahí en la cueva, a veces Dios nos quiere ahí, en ese lugar, húmedo, en ese lugar donde no hay mucho, y de pronto te volteas y ahí está Dios. Y te das cuenta, este es mi refugio. David tuvo mucho tiempo que pensar en Dios. Y Dios ahí le regaló momentos de mucha inspiración. Y entonces con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. ¿Cómo vas con eso de quejas en medio de esto que está sucediendo? Quejas contra el gobierno, quejas contra tus hijos, pero fíjate, David sabes que si voy a poner una queja es delante de Dios. Delante de él manifestaré mi angustia. Entonces David es un hombre en este tiempo, ves su corazón, es un hombre en este tiempo angustiado. Y una de las cosas que he dicho en este tiempo es, se vale estar angustiado, se vale decir que estás angustiado, pero es a dónde vas a ir y quién va a ser tu refugio en el medio de la angustia. Versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, fíjate, no tengo adulam, ni hay quien cuide mi vida. No hay quien cuide de mi vida, pero clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza. Él encontró refugio no en dinero, no en el gobierno, no en ni siquiera un lugar, sino en Dios. Y dije, y tú puedes decir hoy con David, es cierto, Señor, solo tú eres mi esperanza, solo tú eres mi esperanza. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y sí, yo digo, a ver, ¿de qué te sirvió esa espada que te dio el sacerdote? La espada de Goliat contra todo el ejército de Saúl. Pero acuérdate, David, que cuando Goliat vivía, tú no necesitaste una espada. Y tú le dijiste, tú vienes contra mí con espada y con lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Jehová de los ejércitos. David se había olvidado por un momento y por eso entró en pánico, que Jehová de los ejércitos estaba con él. Entonces nunca te olvides de eso, porque son más fuertes que yo. Claro, sí, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ahora sí, si vamos a salir de nuestra cueva, que sea para esto, para alabar tu nombre. No puedes salir de tu cueva si no has sido transformado, si no has perdido este tiempo preciado. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Ahora vamos a regresar a 1 Samuel, pero te das cuenta qué hermoso, o sea,
Y vamos a ver si de pronto así es los salmos. Pero cuando leas los salmos, fíjate abajo de los títulos y regresa a ver la historia con David y, a ver David, platícame por qué escribiste ese salmo. Y de pronto ya él te va a platicar en la Biblia y te va a edificar tu alma. Y de pronto puedes caminar estas cosas con David en el desierto. Por eso edifica tanto tu alma estas historias. Entonces, capítulo 22, versículo 1, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿te acuerdas de sus hermanos? Sus hermanos cuando viene Samuel y va a ungir, está su papá Isaí, y Saúl va a ungir al próximo rey, están todos menos David. O sea, él es el chiquito, él está cuidando las ovejas, él ni siquiera lo toman en cuenta para un banquete y para estar con un profeta. Y cuando David viene al campo de la batalla y están los filisteos peleando, su hermano le dice, ¿qué haces aquí? Y lo desprecia. Pero de pronto cuando David está en su punto más bajo, aparecen sus hermanos y su familia. Y qué increíble, poder decir, aquellos que me perseguían y que no así me despreciaban, de pronto ya están conmigo y me aman. Y este es un regalo que solamente Dios puede dar. Y una de las cosas que pueden pasar en este tiempo es que Dios te regale, aunque no puedes ver a tus familiares, estar cerca de ellos y que ellos estén contigo y tú con ellos. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, fíjate, si tú tuvieras que escoger en esta cuarentena, ¿no? ¿Quién quieres que esté contigo en tu cueva, en tu Adulam? Tú escogerías afligidos. A ver, yo quiero que mi cueva se llene de afligidos, de angustiados, de atribulados. Y no solamente eso, sino de endeudados. Quiero gente que nada más no tenga nada, no tenga cómo pagar lo que debe, y no solamente a otras personas, sino posiblemente al gobierno le debían, no tienen ni cómo pagar sus impuestos. Y voy a invitar a mi cueva a aquellos que están amargados de espíritu, a los amargados, aquellos que tienen un dolor interno, que les arde aquí. Y te das cuenta, tú no escogerías esto. Tú dirás, no, yo afligidos no acepto. Yo quiero puros que con ánimo, triunfadores. Quiero gente motivada, no quiero agüitados ni atribulados. No quiero gente endeudada, no. Si yo escojo, quiero gente que tenga recursos, que venga y que aporte a mi cueva, no que venga y que no tenga nada, y amargada de espíritu. ¿Quién quiere estar junto con alguien amargado? Que es así, tenga un dolor interno y que, esta palabra también podría ser insatisfecho, alguien insatisfecho. Pero lo que pasa es que Dios lo que va a hacer aquí con David es regalarle un ejército. Y David no puede escoger. Dios escoge por él. Y te das cuenta, Jesús es exactamente lo mismo. Escoge este tipo de discípulos, afligidos. Ves a Pedro con esta lucha interna, endeudados, en bancarrota por completo y amargura de espíritu. Ves a Juan el apóstol. Juan el apóstol, antes de ser Juan el apóstol, trabajaba con su papá en esta empresa de pesca, pero lo que lees es que está insatisfecho, como que no está satisfecho con su vida, quiere algo diferente. Y ves en Juan que está harto ya de los líderes religiosos de su época, y nada más ahí no encuentra lo que él está buscando. Alguien insatisfecho del gobierno, insatisfecho de los líderes religiosos, insatisfecho con su vida, aunque podrías pensar que tiene todo porque tiene resuelta su vida con su empresa y con su papá. Pero de pronto pasa Juan el Bautista vestido así de piel de camello, comiendo langosta, y no
de mariscos, sino grillos, y con un mensaje radical: arrepiéntanse porque el reino de los cielos y en el desierto, y Juan decide seguir a Juan el Bautista, y de pronto Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Juan dice: yo voy con él. Y de pronto Jesús te encuentra a ti también, afligido. Ahí es donde nos encuentra Jesús, atribulado, angustiado, no teniendo paz. Qué bueno que es este currículum. Endeudado, tus obras y tu justicia están en bancarrota. O sea, no tienes nada que ofrecerle a Jesús. Nada, cero. Y amargado. O sea, quiero algo diferente y no encuentras nada. Y puede ser que pienses que tu vida más o menos va bien, pero de pronto pasa Jesús, como Mateo está en el banco de los impuestos, y pasa Jesús y le dice: Mateo, sígueme. Y Mateo deja absolutamente todo y sigue a Jesús. Y dice: o sea, quiero algo diferente. Ahora fíjate, David, este ejército no son anarquistas. O sea, no son estos cuates encapuchados que quieren matar a Saúl y que quieren hacer destrozos. No, simplemente son estos hombres que Dios los llama. Y Dios estaba llamando por un lado a David y lo estaba preparando para ser rey, el ungido de Israel, pero Dios al mismo tiempo llama a un ejército, a su equipo, y donde Dios llama, Dios provee. Ahora, Dios provee lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Tú igual nunca hubieras escogido un ejército así, pero fíjate, David como líder ve a estos hombres que Dios está llamando a la cueva, y David no se queja. O sea, no inventes, Dios, o sea, ve estos que me diste. O sea, son un chiste. Sino David lo que hace es, esto es un buen líder. Dios te da, y el método de Dios no son programas, el método de Dios es el hombre. Y de pronto a un líder, Dios le da hombres. Y esos hombres, este líder, lo que quiere hacer con ellos es transformarlos. Señor, con lo que tú me des está bien. Este ejército está bien, así. O sea, lleno de faltas, pero David es un gran líder y Dios le va a enseñar cómo el poder de Dios sí puede transformar y no los deja igual. Ahora, seguir a David como líder en el palacio es muy fácil. Seguir a David en Adulam no es tan fácil. Por eso tendría que ser solamente un llamado de Dios de estos hombres. Esa es la prueba del liderazgo verdadero. Lo puedes ver en las iglesias. Cuando una iglesia está comenzando y no tiene recursos, no tiene 3 servicios, no tienen transmisión en vivo, sino simplemente es el líder llamado por Dios con la palabra de Dios, y de pronto hay gente que, sabes que yo quiero eso, yo quiero ese alimento, yo veo esta visión, Dios me está llamando a eso, y entonces cuando no hay nada todavía, entonces ahí es cuando ves estos hombres que Dios pone al lado de un pastor que está plantando, que son auténticos, que no están buscando nada. Ya después es diferente y no puedes saber qué está buscando la gente, pero el tiempo al final es el mejor juez de estas cosas. Pero entonces Dios llama a estos hombres, y David se va a asegurar que estos hombres no se queden igual. De hecho, si anotas primera de Crónicas 12:8, describe a este ejército de David y dice que estos hombres son hombres de guerra muy valientes. ¿Cómo pasaron de ser afligidos, endeudados y amargados a ser hombres de guerra valientes? Eso es lo que buscamos, que cuando llegues a Semilla, como llegues, bienvenido, pero buscamos que no te quedes igual. Esa es nuestra oración, que seas transformado, y que si vas a estar de pronto en la cueva, salgas así como David y su ejército transformado. Y entonces ahí tienes estos 400 hombres. David se da cuenta que el refugio él no puede regresar a su casa, no puede regresar a Jonatán, no puede regresar a Samuel, no puede regresar a Nob con el sacerdote, a Ahimelech.
no puede regresar a la casa de Dios, pero él sabe, sí puedo ir a mi refugio, que es Jehová de los ejércitos. Y en donde sea, en una cueva, en una montaña, en un desierto, él aprende eso. No se trata de lugar, se trata de mi relación personal con Dios. Y versículo 3, y se fue David de ahí a Mizpa de Moab con los moabitas. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Este es un hombre que sabe, o sea, mi papá y Isaí, mi mamá, no pueden estar conmigo corriendo en el desierto, o sea, no van a aguantar. Y es un hombre que se preocupa y honra a sus padres. Entonces va con el rey de Moab. Ahora, ¿por qué va a Moab? Esto es muy importante. ¿Te acuerdas de Ruth? Bueno, Ruth es la bisabuela de David y era de Moab. O sea, acuérdate, Noemí tiene a Obed. Obed es papá de Isaí. Isaí es papá de David. Y Dios, desde antes de esto, Dios ya está haciendo todas las conexiones para que David pueda llegar ahí y decir: oye, no hay un lugar seguro para mi papá y mi mamá, te los encargo. Y dice: te encargo a mi padre y mi madre para que estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David no sabe. O sea, tú lees la historia y ya sabes, él va a estar o sea, él lo único que sabe es: Dios me ungió y Dios va a estar conmigo. Y Dios todavía tiene un plan para mi vida, pero él no sabe. Y una de las cosas que va a pasar con David es: él por 7 años va a estar huyendo. Él no sabe cuánto tiempo. Pero lo que está diciendo aquí David es: tengo que caminar por fe, no por vista. No sé el plan de Dios. Y tú y yo tenemos que caminar de la misma manera. Tenemos que caminar por fe. No sabemos qué Dios hará con nosotros. No sabemos. Entonces por eso Santiago es: si Dios quiere viviré, y si quiere entonces yo haré. Y tenemos que aprender a vivir. De pronto antes de la cuarentena ya tenías tus planes, tus proyectos, todo, y de pronto Dios dice: no, pausa todo. ¡Tra! Y ahorita ya quiero salir de la cueva. Está bien, pero tienes que salir un hombre transformado. Y cuando salgas tienes que saber: Señor, ¿qué quieres? O sea, lo que tú quieras, tú dime, Señor. Porque ya David está aprendiendo a depender de Dios. Acuérdate, el capítulo pasado, cuando era todo pánico, la riega, o sea, como dominó, y aquí vamos a ver la consecuencia de eso. Tienes que saber que tú, cuando entras en pánico y no consultas a Dios y no dependes de Dios y estás tomando tus decisiones en la carne, entonces hay consecuencias. Pero como un hombre, y Saúl es eso, todas sus decisiones son en la carne. Todas las decisiones de Saúl van a tener consecuencias, pero no sabe responder a Dios. Y David vemos que sabe responder a Dios. Y eso es lo que tiene que ser la diferencia en tu vida. Versículo 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Entonces, de alguna manera, él está en este lugar fuerte. Para él tiene una posición privilegiada. Sabe que ahí no pueden llegar está lejos de Judá, está lejos de Benjamín, está lejos de Saúl, y está ahí en el lugar fuerte. Y Dios le da de pronto un pequeño descanso, versículo 5, pero el profeta, y llega un profeta, y esto es, o sea, ves esto en los profetas del Antiguo Testamento, llegan a romper el estatus, llegan a romper la comunidad, llegan a moverte. Y un profeta de Dios es lo que hace es, con la palabra de Dios te sacude y te dice: muévete. Y posiblemente es porque estás dormido espiritualmente. Y entonces el profeta de Gad, pero fíjate, aquí Dios le regala un profeta a David. Y cada rey lo que tiene es un profeta y un sacerdote, un profeta y un sacerdote. Y en Jesús lo que tenemos es un profeta, en él un sacerdote y un rey. En Jesús tienes el cumplimiento de las 3 posiciones que vemos en el Antiguo Testamento. Pero entonces le hace llegar un profeta, Dios, a David, y es el profeta de Gad, que vamos a ver más adelante que él tiene parte en su vida y en su ministerio. Y Dios está hablando o sea, si David clama a mí, yo le voy a mandar mi palabra. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te responderé.
Jeremías. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, o sea, estás muy cómodo. Anda y vete, muévete a la tierra, fíjate, a la tierra de Judá. David, no te estés en este lugar donde tú te crees fuerte y estás bien y cómodo. Muévete al lugar fuerte, pero no tuyo, al lugar fuerte de Saúl. Y David tiene que, o sea, fíjate, no cuestiona a David y va. Y David está empezando a darse cuenta, el lugar más seguro es estar en la voluntad de Dios, donde Dios me diga, ese es el lugar fuerte. Entonces, ¿cuál es tu refugio y cuál es tu lugar fuerte? Y Dios de pronto en medio de todo esto que está pasando te muestra dónde estás parado, dónde estás parado. Y entonces el profeta le dice, vete al lugar, a la tierra de Judá, al lugar fuerte de David. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. David, una de las cosas que tiene cuando un profeta llega, y Natán más adelante va a llegar y le va a confrontar, y David, una de las cosas que tiene es sabe responder a Dios. Y mucho de lo que yo he visto en la iglesia es, hay gente, mucha gente que viene a la iglesia, mucha gente que le encanta un estudio bíblico, mucha gente que se hace fan de pastores y de mensajes, pero mucha gente que no sabe responder a Dios en obediencia. Y fíjate, camina esto con David. David no tenía ganas de ir al lugar fuerte de Saúl. David no sintió ir al lugar fuerte de Saúl. David va, porque Dios le está pidiendo. Versículo 6. Y oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Pues sí, no es lo mismo un solo hombre huyendo de Saúl que un hombre con un ejército de 400. O sea, ya un ejército de 400, sí, Dios le pone este ejército para estar con él y este ejército ser hombres valientes, pero de pronto también eso causa que todo el mundo sepa por dónde va David. Entonces Saúl escucha de David y los hombres que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, debajo de un árbol, y tenía su lanza en la mano. Y ya vemos, siempre David ya tiene la lanza, ya esa es su actitud, es cualquier cosa que me digan, o sea, cuidado, porque tengo mi lanza, en vez de tener el cetro, en vez de tener la autoridad y el poder que Dios le ha dado. No, la lanza, y está listo. Y entonces es un cuate que ya nada más piensa que todo el mundo le quiere atacar y él está dispuesto a atacar en cualquier momento. Acuérdate, hace 15 días vemos que él cuando se sienta en la fiesta de la luna nueva, hay una pared porque está simplemente, o sea, este cuate no sabe responder a Dios. Su refugio, no tiene reposo. O sea, piensan que todos están contra él. Y entonces tenía la lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y yo digo, sí, o sea, no, tu lanza, todos tus siervos alrededor de ti, para que nadie llegue a ti. Y el miedo no anda en burro. Pero ojo, David y su ejército nunca quieren ir al acecho de Saúl. Dios pone oportunidades para que más adelante David y su ejército puedan matar a Saúl. Y esas oportunidades David y su ejército no las aprovechan, porque es el ungido de Dios. O sea, si alguien va a quitar del trono a Saúl, es aquel que Dios mismo que le quitó ya el trono y se lo entregó a David. No tienes que pelear por algo que Dios ya te dio. No tienes que pelear por algo que Dios ya te dio. Y entonces, versículo 7, y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Fíjate, ya él es rey de la nación y ya está tan ensimismado en él, en lo que le está pasando, en David, en su pleito, en pelear esta batalla, en matarlo a como dé lugar, que en vez de pensar en toda la nación está pensando en ellos, en Benjamín. Es un ensimismado. Y entonces le está diciendo: oíd ahora, hijos de Benjamín, nos dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos jefes de millares y jefes de centenas.
Y entonces fíjate, qué miedo tener un ejército así? Qué miedo ser un líder donde tienes a tu gente alrededor solamente por dinero y por poder y por una posición. Qué miedo. Y no por un llamado. Tremendo. O sea, Saúl ya nada más los está comprando. Pero fíjate, llega un momento donde ya no alcanza el dinero, donde ya no alcanzan las posiciones, donde ya no alcanza el puesto. Y si tú quieres crear un reino a través de eso carnal, no alcanza. No alcanza. Triste. Y en el ministerio, triste que pastores y líderes tengan a su lado gente que nada más está ahí por lo que pueden obtener y no por un llamado de Dios. Triste eso. Y fíjate, David no tenía eso que ofrecer, ni quería ofrecer eso, ni tierras, ni viñas, ni posición, nada. Versículo 8, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Entonces digo, Saúl, ¿quién está conspirando contra ti? O sea, nadie está, y de pronto este hombre piensa que todo se trata de él, que todo lo que, o sea, todas las noticias es conspiración. Dice, para que hayan conspirado todos, o sea, si siguen ahí contigo, para que todos ya piensan que todo es todo es un complot. Y ten cuidado con tu vida que piensas que todo se trata de ti, que todo es un complot y que todos están, eso es ser ensimismado. O sea, ve hasta dónde ha llegado Saúl con su vida. Y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni algún siervo, ni a uno de vosotros que se duela de mí, fíjate, y ya de pronto es el pobre, la víctima, es la víctima. Y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche. Saúl no te quiere acechar, David. Él se fue porque tú lo querías matar. O sea, exagerado, lleno de mentiras, ensimismado. De pronto cuando te veas hablando así, ten mucho cuidado, tal como lo hace hoy. Entonces, versículo 9, entonces, Doeg, lo vimos en el capítulo pasado, Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl. Y yo digo, ¿qué hace un edomita como líder en el gobierno de Saúl siendo israelita? Los de Edom eran enemigos de Israel. Y digo, ¿qué hace un hombre así en tu gobierno, Saúl? Pero de pronto sí, a quien debería estar ahí es David y decide destruir a David. Y entonces pone a este hombre. De pronto ya la gente no sabe ni a quién poner. Y entonces Doeg edomita, acuérdate, Doeg edomita estaba en Nob y dice una frase, dice, estaba delante de Jehová. Con el sacerdote Ahimelech en la casa de Dios. Entonces, pero fíjate cómo una persona puede estar delante de Dios y aparentar piedad y mira lo que va a hacer este hombre. Posiblemente solamente fue ahí al tabernáculo solamente para aparentar y poder estar en esta posición. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Y digo, ¿y por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dice hasta este punto? ¿Por qué no regresa y dice, oigan, vi? No, porque nada está buscando la oportunidad para posicionarse en el reino y echarle leña al fuego. Yo vi al hijo de Isaí, fíjate cómo al hijo de Isaí no le dicen David, lo están despreciando, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y eso no es cierto. Si te acuerdas del capítulo pasado, no consulta a David a Jehová, eso era solamente para los reyes, para los sacerdotes, y se le dio provisiones. ¿Por qué? No, porque David las pidió. Y también se le dio la espada de Goliat el filisteo. Entonces fíjate cómo está poniendo todo, está amarrando navajas, está metiendo división. Versículo 11.
Y todo lo hace para quedar bien, ¿eh? Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Mira la diferencia entre este rey y este sacerdote. Es el sacerdote de Jehová, del Dios Altísimo. Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? El sacerdote ni enterado de esto, ni enterado de sus pleitos. O sea, pero de pronto cuando alguien tiene un favor con alguien que tú odias, piensas, o sea, ya está contra mí. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. El hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día, no lo estás echando hoy en día, no, o sea, él estaba huyendo, no lo quería acechar. Y versículo 14, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre tus siervos es tan fiel como David? Y se saca de donde dice: ¿cómo? ¿David te está acechando? O sea, todo el mundo conocía el carácter de David, lo que David había hecho, y le dice: ¿y quién como tus siervos es tan fiel como David? Y lo que este sacerdote le está dando a Saúl es una oportunidad más para que se arrepienta. Saúl, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿por qué tienes a este hombre, Doeg, pudiendo tener a tu lado a David? No hay nadie tan fiel como David. Es tu yerno, es yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Versículo 15. Y es una oportunidad más para rectificar, pero no lo hace. Versículo 15, he comenzado yo desde ahora a consultar por él a Dios, diciendo: yo no he lejos de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y Saúl, una persona así, que no se arrepiente, no sabe escuchar. Versículo 16, y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él. Tremendo. Y es el peor momento de Saúl. El peor momento de Saúl. Y dijo a toda su guardia y todos los que estaban alrededor: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Y fíjate, el pleito de Saúl no era con Jonatán, no era con este sacerdote Ahimelech, no era con David, era con Dios. Pero Saúl sabe: no le puedo hacer daño a Dios, pero sí a lo que es suyo. Le voy a hacer daño a sus sacerdotes. Tremendo. Ve hasta qué punto y qué bajo ha caído este hombre. Mátenlos. Saúl, ¿se te olvidó que cuando te ungieron no eras nadie? Saúl, ¿se te olvidó que estabas buscando los asnos de tu padre? Saúl, ¿se te olvidó que te maravillaste de lo que quería hacer Dios contigo? Y Dios te encomendó ser justo y cuidar al reino y cuidar a todas las personas, y tú estás yendo contra lo más preciado para Dios, contra sus siervos. Saúl, ¿qué estás haciendo? Por favor, no seas Saúl. Si de pronto te vas haciendo esto en tu vida, no seas Saúl. Saúl está peleando sus batallas, no las batallas de Dios. Qué terrible, qué triste. Saúl, por pelear su batalla, está perdiendo el reino. Volveos y matar a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. No es cierto. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, no sabía que estaba huyendo.
Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes. Entonces fíjate, los siervos deciden temer más a Dios que temer a Saúl. Y eso es una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer, decidir temer más a Dios que temer a cualquier gobernante terrenal, temer más a Dios. Mira, nadie en este mundo te puede obligar a pecar. Nadie en este mundo te puede obligar a ir en contra de Dios. Nadie. Ni tu esposo, ni tu jefe del trabajo, ni el gobierno. Nadie te puede. Y de pronto vemos que estos hombres son prudentes. Pero entonces, versículo 18, dijo el rey a Doeg, y sabe, ok, ellos no, seguro tú sí. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió contra los sacerdotes y mató aquel día a 85 sacerdotes, almas, ministros, ungidos de Dios, varones que vestían el efod de lino, representantes de Dios en la tierra. Este efod lo que tenía es que tenía las piedras y cargaba en los hombros los nombres del pueblo de Dios. Y fíjate cómo Doeg, por supuesto, no ha cambiado el corazón de Saúl, pero Doeg, al estar enfrente en la casa de Dios, detenido ante Jehová, eso no te dice nada. Y Doeg, eso no le cambió el corazón porque no se arrepintió. Siguió su vida igual. Y los mató. Y versículo 19, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió, no solamente los sacerdotes, sino hirió a fila de espada así hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bebés, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abitar, escapó y huyó tras David. Y Abitar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abitar, yo sabía. ¿Nunca te ha pasado en tu vida que haces algo y sabes esto está mal? Y después viene la consecuencia y dices, yo sabía. Yo lo sabía. No debí de haber dicho esa mentira. No debí de haber actuado de esa manera. Yo lo sabía. Y David con esto va a tener una marca en su vida que durante todo su tiempo de su reinado va a recordar, todos mis actos tienen una consecuencia. Yo sabía. 300 hombres muertos, 85 sacerdotes. Yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el emolomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Le dice así. Y fíjate, Saúl no toma responsabilidad de nada. Saúl es culpa de David, es culpa de Jonatán, es culpa de mi ejército, es culpa de Dios, es culpa de Samuel. Y David está aprendiendo a tomar 100% responsabilidad de sus actos. Yo soy responsable. Y un hombre y una mujer de Dios toma responsabilidad de sus actos y se arrepiente. No culpa a nadie más. Toma la factura y dice, esta es mía, séllenla, yo me la quedo, fue mi culpa. Yo he ocasionado la muerte. Si en ese momento cuando yo sabía que estaba ahí, le hubiera dicho así, en un papelito, huyan, salven su vida, y no lo hace. Va a ser una marca en su vida, pero tú y yo hemos aprendido de eso, ¿sí o no? Cuando sabemos que tenemos que hacer algo, cuando sabemos que tenemos que decir algo, cuando sabemos que no debimos de haber hecho eso, debimos de haber hablado o callado y lo hacemos y sabemos, Dios nos enseña, ¿sabes que nuestros actos tienen consecuencias y tenemos que tomar responsabilidad? Dios le estaba enseñando a David a ser rey.
versículo 23, quédate conmigo. Le dice, ahora fíjate, Dios le dio a un profeta, a David, y ahora Dios, a pesar de todo esto, le está dando un sacerdote a David. Y le dice, quédate conmigo, no temas. O sea, ya la regué, tomo 100% responsabilidad. Fíjate, pero me encanta esto, David. Tomo 100% responsabilidad, aunque no todo es mi culpa, pero todo es mi culpa, porque eso es un líder. Carga con todo, carga con todo. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y no es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Pero fíjate, Él sin pecado, Él sí no tenía nada en el asunto, nada en el problema, y Él toma toda la responsabilidad del pecado de la humanidad, toma toda la factura, la hace suya y va a la cruz y paga. Entonces, fíjate, David está apuntando eso a Jesús, a nuestro rey, a nuestro profeta y a nuestro sacerdote. Entonces, la próxima vez que quieras echarle la culpa a todos y no tomar responsabilidad, acuérdate. Jesús tomó toda la responsabilidad por ti y fue a la cruz. Y te puede decir, Jesús, entonces, conmigo estarás a salvo. Conmigo estarás a salvo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque podemos caminar con David, sabiendo que tú estás caminando también con él y nos enseñas algo de su vida. Y gracias por Jesús, porque Él toma y carga con todo nuestro pecado y toma toda la responsabilidad, pero Él sin culpa. Y nos puede decir, conmigo estás a salvo. Y te amamos por eso, Señor. Y gracias porque el currículum de los que tú llamas es eso, afligidos, endeudados, amargados. Y Jesús dice, sígueme. Yo pago tu factura. Yo tomo toda la responsabilidad. Sígueme porque conmigo estarás a salvo. Y entonces le seguimos, Señor. Y gracias, Señor, por los tiempos que hemos pasado en ese lugar, en Adulam. Permítanos, Señor, salir de nuestra cueva como hombres y mujeres y jóvenes humildes de oración y de adoración. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 11.